el 28 de abril de 2017 y con esta apertura creamos un espacio para promover la lectura y la cultura en el pueblo puertorriqueño. Hoy culminamos con esta segunda Festival de Literatura Puertorriqueña y esperamos continuar los próximos años celebrándolo de igual manera y que sea igual de exitoso. En la noche de hoy, en la tarde de hoy, nos acompaña Néstor Duprey y Luis Pavón Roca. Néstor posee un doctorado y maestría en Historia de América de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. Es catedrático auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, al igual que colabora con el Departamento de Historia de dicha institución. Durante 16 años fue ayudante y asesor legislativo, desempeñándose, entre otras posiciones, como director ejecutivo de la Comisión de la Jurídico del Senado y secretario de la Cámara de Representantes. Analista político en el programa Fuego Cruzado, en la emisora radial Radio Paz 810. Sus líneas de investigación son historia política de Puerto Rico, el Caribe, las relaciones entre Estados Unidos, la Guerra Fría, sus estudios de la cultura política, análisis político y las relaciones Iglesia y Estado, y catolicismo político en Europa y Latinoamérica. Como investigador histórico, es autor de varios libros, entre los cuales se destacan Clemente, en la víspera de la gloria, A la vuelta de la esquina, el proyecto Tidings de independencia para Puerto Rico y el diseño de una política colonial estadounidense, Crónica de una guerra anunciada, Independentista popular, las causas de Vicente Hegel Polanco y El espejo de la ruptura, vida política del doctor Francisco M. Susoni, entre otros. Ha publicado ensayos en libros bajo los títulos Pensamiento político de Luis Muñoz Marín, Ernesto Ramos Antonini y su lucha por la libertad de Puerto Rico, Antonio Fernos y Cern, el diseñador del Estado Libre Asociado, y más. Ha sido columnista, invitado en los periódicos El Vocero y Claridad. Es miembro del Consejo Asesor del Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Públicas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es miembro de la Junta de Directores de la Fundación El Piloto, adscrita al Centro de Estudios Dominicos, que es un esfuerzo editorial para promover los estudios de la relación Iglesia-Sociedad en Puerto Rico y el Caribe, además de pertenecer al Consejo de Acción Social Arquidiocesano, adscrito a la Arquidiócesis de San Juan. Luis Pavón Roca, abogado de profesión, inició la práctica privada en 1995. En julio de 1997 se unió como socio en el bufete Espacio y Pavón Roca, donde ejerce actualmente. Dicho bufete se dedica a la litigación civil, laboral, tanto patronal como en representación de empleados, litigios relacionados al derecho gubernamental y municipal, al derecho de bienes raíces y notaría. Obtuvo el grado de Juris Doctor, magna cum laude, en la Universidad de Puerto Rico, luego de haber cursado estudios doctorales en la State University of New York. Previo a esto, obtuvo una maestría en la Universidad de Houston, Texas. Su bachillerato es de la Universidad de Tulane en New Orleans. Ejerce su práctica ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, en los circuitos de apelación primero, 10º y 11º, y es miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Para principios de la década del 80, participó en un espacio colectivo denominado Revista del Sur en Houston, Texas. En un principio, en una de las emisoras públicas regionales. En el mismo, analizaba el acontecer político-cultural latinoamericano salpicado con nueva trova. Además, a mediados de esta década, fungió como el jefe editor de la mesa de información del noticiario del Canal 24 en San Juan. Para diciembre de 2003 a mayo del 2007, contó con su propio espacio, Reacción Inmediata, en Radio Isla 1320, junto a su actual compañero de labores en WKQ 580, el también licenciado Carlos Díaz Olivo, Alejandro Torres Rivera, Juan Rosario y Vivian Mateo. Es para el verano de 2007 que pasan ambos licenciados a trabajar en WKQ 580 hasta la actualidad en el espacio WKQ Analiza. El licenciado Pavón Roca también modera durante el fin de semana el espacio de análisis y entrevistas WKQ Informa. Asimismo, ha figurado como analista televisivo para las cadenas Telemundo PR e Internacional, Guapa TV, Guapa América, CNN, Mega TV, Univisión y Canal 13. Además, queremos invitarle a que nos sigan en las páginas en las redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram, y las fotos que tomen hoy las publican, traigan aquí a los invitados, a Casa Norberto y utilizan los hashtags
amamos los libros y hashtag Festival de la Literatura Puertorriqueña. Sin más, los dejo con Luis y con Néstor. Gracias. Solo añado que los dos programas más importantes no los mencionó, que es Jangueando en el Weekend, los jueves por la noche, y uno que Néstor no ha querido visitar, porque él es así chismoso, que se llama En Tiempo de Vinilos, en Radio Oro, la estación hermana de 108 de... No es que lo he querido, es que no he podido todavía. Eso dice Pero lo que no quiere. no, lo tengo en plan. 92.5. Hoy, sábado, de 7 a 8, hoy le dedicamos un programa a Chucho Ollane. Terminando los anuncios, buenas tardes. Mire, le voy a hacer una primicia. Vamos a hacer el tiempo de vinilo sobre Lucho Gatica. ¿Vale? Ok. La pregunta es ¿cuándo? Pronto. Porque ya se murió, entonces. Por eso, pronto. Pero entonces sería el segundo, porque quiero que me ayudes con el de las Big Bands de Puerto Rico. La grande orquesta puertorriqueña. Yo tengo como 10 discos. Pepito Torres, Rafael Muñoz, César Concepción, Noro Morales. de todo tengo. Yo sé. Americano. También tengo uno. Son difíciles de conseguir. Sí. Bueno, se supone que tengamos un conversatorio. Quiero primero aclarar que yo no soy periodista, porque me pusieron a entrevistar a Néstor, lo cual para mí es un privilegio, pero yo no soy periodista para estar entrevistando a nadie. Aunque ahora, según Trump, dejan entrar a todo el mundo. Por eso. Ten cuidado con eso, pero no, está muy bien el disclaimer, no por, la aclaración, no por ti, sino para evitar problemas. Correcto, porque se enchima la gente. Sí. Pero yo lo que proponía era tener un diálogo con Néstor sobre un tema que yo sé que vamos a diferir, o yo creo que vamos a diferir. Néstor y yo llevamos haciendo esto años, porque Sí. no lo mencionó el compañero, pero él estuvo en Reacción Inmediata por un breve periodo, luego de que Luis Vega Ramos nos abandonara para meterse a la política. Yo estuve poco tiempo en AAA antes de llegar a la Grandes Ligas. Y cuando a mí me votaron de Radio Isla, pero el que me votaron, y el que me votó es el que está ahora en Radio Oro, así que está bien porque me cogió para atrás. Sí. Fíjate que la vida es circular. Y entonces Néstor, cuando yo voy a empezar en WKQ, me dice, hay una gran posibilidad de que yo me una a Fuego Cruzado, porque en ese momento creo que Adolfo se estaba yendo. Adolfo Kranz, que era quien ocupaba la tercera silla, estaba en el proceso de irse. Y entonces... Por razones similares a las de Luis. ¿Se lo votaron también? Sí. Eso yo no lo sé. Y entonces, pues ahí yo entro a Fuego Cruzado. Gracias a Dios me votaron, llegué a WKQ y pues... Oye, pero qué forma de empezar. Pero como dice Rubén, yo tengo una forma de empezar una persona que acaba con que acaba con No, mira, yo creo que sería interesante, Néstor, hablar. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? ¿Alguien sabe? Como una hora. Y un chin más. ¿Una hora? Sí, una hora. Porque yo ni sé. A las 4. Bueno, cuando llegue Wico, fregamos. Sí. Bueno. Cinco. O sea, él y yo podemos hablar como hasta las 10 de la noche. O sea, Sí. están claros y pueden ir al baño, comer, regresar. Comprar café, libros. Qué buen café, oiga. El mejor café de Plaza de la América, el de Casa Norberto. Sí. Y no es promoción, es realidad. De hecho, Hugo Sánchez podría ser parte de esta conversación. Sí. Y es la siguiente planteamiento. ¿Qué es la historia? Y obviamente él tiene un doctorado en historia. Trabaja el tema político, pero viene desde el mundo de la historia. Y en mi opinión, es el mejor historiador que tiene Puerto Rico. No tal vez porque sepa más que nadie, porque no creo que sepa más que nadie, pero la manera en que él escribe es una manera muy accesible y a la misma vez de accesible a través de los footnotes, de las notas de la página, tiene el contenido que usualmente ponen arriba y hace muy aburrido el libro. Entonces, es un arte esconder la fuente, esconder la justificación, esconder
la rigurosidad académica para lograr entonces un libro que no sea académico. Una de las cosas más terribles que hay es la gente que coge una tesis y la publica como libro sin limpiarlo, porque la rigurosidad académica pues, es exigida en la academia. Pero entonces yo soy un fanático de la historia, pero vengo de otro mundo, vengo del mundo de la literatura, vengo del mundo de la filosofía, soy abogado de profesión, bendito perdón, todo el mundo tiene, Nadie es perfecto. nadie es perfecto. Pero creo que la historia es un género literario y los historiadores esto lo cogen muchas veces personal y ofensivo. Y es lo que me gustaría ver cómo lo dialogamos y cómo lo trabajamos. O sea, la historia, ¿qué es? Noten una frase que se repite mucho. La historia la escribe el que triunfa, El vencedor. el vencedor. Bueno, pues si eso es cierto, y más o menos todo el mundo estaría de acuerdo con eso, pues entonces no hay una historia, hay más de una historia. Hay varias historias. Entonces, si hay varias historias, no es esta cosa que nos han vendido de la historia, ¿verdad? Porque la historia dice, lo que pasó fue. No, entonces, si hay más de una historia, hay más de una versión. Si hay más de una versión, se convierte en un género literario. Yo lo llamo, no es tema mío, esto se discute mucho en la literatura. El quinto género literario, o sea, que tiene el teatro, que tiene la poesía, la narrativa, el ensayo. Note que ya el ensayo se está acercando al tema de cosas serias. Y de nuevo, los historiadores rechazan esto, pero yo añadiría algunos. Bueno, quiero saber tu parecer. La historia es qué, o sea, ¿cómo diferenciamos? Y aquí debe haber varios libros. Hay gente que se ha hecho millonaria con este tema. Néstor no es uno de ellos, pero está encaminado. ¿Cómo es que se llama este que hace el de los templarios? El que han hecho películas, Da Vinci Code. Dan Brown. Dan Brown, que no hace historia, ¿verdad? Pero él escribe una novela y banando hechos históricos con una narrativa que no necesariamente existe, empata evento A con B con C, que son ciertos. O sea, si usted se monta en un carro y va a la iglesia tal, y lee la descripción, ahí está, es eso. Y hay unos datos que son reales. Compare eso con nuestro mentor Juanma García Pasalaco, que tenía una rigurosidad académica como nadie, extraordinario, pero a la misma vez creaba escritos que yo no me atrevo a decir si eran historias. Él decía que eran historias, pero bueno, ahí usted va a saber. De esto, ¿cómo uno, él tiene el libro ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo tú aprendes con H, agarras la historia? Mira, déjame aclarar algo porque la gente se va a creer que lo ensayamos, porque nos pusimos de acuerdo. Y Luis y yo hablamos muy poco de qué íbamos a hacer hoy. Primero que nos conocemos hace mucho tiempo, o sea, y bueno, se nos hace fácil conversar. Ayer, preparándome para hoy, yo estaba leyendo un artículo que se publica por una historiadora norteamericana, Jill Lepore, que es profesora de historia en la Universidad de Harvard. Y Jill Lepore ha escrito historias sobre distintos temas. Por ejemplo, escribió un libro sobre la Mujer Maravilla, sobre Wonder Woman. Y ahora ha escrito un libro de una historia general de los Estados Unidos de casi 1000 páginas, que yo creo que es uno de los mejores libros de historia general de Estados Unidos que se ha escrito. Se llama These Truths, estas verdades, ¿no? Citando la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y ella hablaba del debate artificial que hay en la Academia Norteamericana con el tema de quién es historiador y quién tiene la autoridad académica para contar la historia. ¿Por qué? Porque los historiadores más populares en los Estados Unidos en este momento no son académicos. David McCullough, John Meacham, son periodistas. Periodistas que han aprendido a contar la historia. Digo eso porque la historia es el estudio y el relato de los eventos del pasado.
para mí son inseparables. Evento que usted estudia y que no puede relatar, no es conocimiento histórico compartido o con sus estudiantes o con el público en general. Pero Néstor, si esos eventos no son coetáneos al que los relata, Bueno, ¿cómo, en ese caso, ¿cómo tú estudias la historia? Pues tú tienes varias maneras. Tú tienes las fuentes primarias de las que tú te nutres para relatar la historia, documentos, el primer borrador de la historia, que es la prensa, por lo menos del siglo XVI que tenemos de imprenta, los relatos rescatados a través de la historia oral, de los testimonios, de la memoria, siempre puesta a la comprobación de otras fuentes que puedan verificar el dato, porque la memoria es selectiva y traicionera. Pero páralo ahí, como decía la coma. Si yo fuese a hacer ese ejercicio de aquí a 50 años, sí, vamos a tener un problema. Oyendo la programación radial de Puerto Rico vamos a tener un para problema. entender a Puerto Rico. Vamos a tener un problema. Por ejemplo, para no hablar de nadie, hablo de mí, yo voy a hablar de todo el mundo. Soy historiador que me especializo en el siglo XX. Para mí hubiese sido imposible, y lo digo siempre, particularmente a los periodistas, para que tengan un nivel adicional de responsabilidad. Para mí hubiese sido imposible escribir libros como A la vuelta de la esquina, como El espejo de la ruptura, como Independentista popular, sin la prensa escrita. La prensa escrita para mí fue una de las principales fuentes primarias en la construcción de ese relato historiográfico. Yo no sé hasta qué punto los periodistas hoy tienen conciencia de que ellos tienen en sus manos el primer borrador de la historia. A veces yo leo crónicas, que las comparto, le comento a amigas y amigos periodistas, le digo, mira, esa crónica, el estudiante de historia que la lea de aquí a 40, 50 años, la va a poder utilizar. Porque uno que está contemporáneo al evento, pues sabe que se captaron las principales miradas y los principales énfasis del evento. A veces no ocurre eso. A veces no ocurre eso, y yo por lo menos tengo una gran preocupación del ejercicio historiográfico futuro, particularmente en Puerto Rico, porque veo un descuido en la conciencia periodística de que el relato de la noticia es realmente el primer borrador de la historia. Pero con un agravante para contestar lo que dijiste por el lado, ¿no? Una de las tragedias que nosotros tenemos en Puerto Rico es que los medios de comunicación no han tenido ningún sentido de la historia. Los archivos de los principales medios radiales y televisivos de Puerto Rico no existen. O sea, no es que son deficientes, no existen. Y si no hubiese sido por el trabajo de don Ángel Rivera en WIPR, el archivo de WIPR también hubiese perecido. Contrario a otros países, pues por ejemplo, ¿por qué los documentales en Puerto Rico no pueden tener la profundidad de documentales que se hacen en México, que se hacen en los Estados Unidos? Porque no hay el pietaje suficiente. No existe, y el que existe muchas veces está en colecciones privadas que no se comparten. Lo poco que ha podido rescatar el Archivo General de Puerto Rico, pues en ese sentido pues es una fuente. Dos cosas. Primero, si yo cojo la crónica de lo que pasó con el evento que usted quiera, del último año, y yo prendo el radio y oigo a W. Guaraniza, y oigo a Rubén Sánchez, y oigo a Carmen Jovet, y oigo a Fuego Cruzado, y oigo a Luis Dávila Colón, y oigo a ¿quién más quiere oír? A Inés Quiles. A Jay Fonseca. Y oigo a Jay Fonseca, que lo brinqué que tiene. ¿Pero qué quiero coger de todos lados? Yo no estoy seguro que yo pueda llegar a una conclusión de cuál es ese récord histórico. No. Y tú me dices que, y ahora añado una segunda cosa, y tú dices que es un problema de ahora, pero es que cuando uno de los padres del periodismo norteamericano
en el cambio de siglo escribía en sus periódicos, que se acuña un término, prensa amarilla, ¿no? Sí. Y si yo voy a mirar la guerra hispanoamericana, Hablando de Hearst. estoy hablando de Hearst, estoy hablando de la fabricación de una guerra por parte de un periódico. Claro. O sea que esa teoría tuya, Bueno, pues, bonita y yo creo que ingenua de que, que los periodistas de antes escribían mejor y eran cronistas, eran los mismos chanchulleros. Porque tú puedes cruzar. Una de las virtudes del ejercicio de armar la historia y construir la historia y relatar la historia es el cruzar las fuentes. Por eso te daba ahorita el ejemplo de la historia oral con otras fuentes primarias. Yo me acuerdo que allá en el año tal, yo me encontré a Luis Pavón Roca en Plaza Las Américas. Y a lo mejor Plaza Las Américas en ese momento no existía. La persona te ubica en 1966, cuando Plaza Las Américas se abrió en 1968. Tú tienes que cruzar ese testimonio con otra fuente. Pero ¿cuál es la verdad? O sea, ¿cómo llegamos a la...? Hay un libro por ahí que los independentistas reparten para arriba y para abajo, ¿cómo que se llama? Que está lleno de embustes. El de... Yo no soy tu opinión del libro, pero... El de Nelson Denny. War Against All Eso es historia. No, eso no es historia. Eso es una... Se acabó la conversación tan rápido. Eso no es pero ahí tú tienes un libro que inclusive el PIB anda regalando. No, pero no es historia. Y en ese caso en particular se le han hecho los señalamientos, inclusive por historiadores independentistas. Y pues él ha hecho caso omiso. Ahora bien, no se puede confundir el hecho histórico, el evento histórico, con la interpretación histórica. O sea, a las 2:29 de la tarde del sábado 17 de noviembre del 2018, tú y yo estábamos aquí, en Casa Norberto. ¿Por qué estábamos aquí y no estábamos en otro sitio? ¿Qué nos llevó a estar aquí? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos aquí? ¿Cuáles son las interpretaciones de lo que dijimos aquí? ¿Qué consecuencias tiene que estuviésemos aquí? Todo eso es interpretación. Ahora, el dato histórico es constatable. Pero como tú dices, a veces, inclusive esa certeza de ese dato histórico no se da porque el recuerdo cambia. No, claro. Y la interpretación sustituye al dato, que fue lo que me pasó a mí con mi investigación doctoral. Cuando yo me enfrento por primera vez a los proyectos Tiding de Independencia, pues aquí el canon historiográfico era que ese primer proyecto lo había radicado este senador racista de Maryland porque quería castigar a los puertorriqueños por la muerte de su amigo, el coronel Riggs. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Por eso. Y cuando tú profundizas en los documentos de la época, en la prensa de la época, en las expresiones de los que estaban en el momento dado, tú descubres que era otra cosa. Que luego la interpretación conveniente a los eventos que ocurrieron en Puerto Rico a partir de 1946-47 y el cambio ideológico en el Partido Popular era que en Puerto Rico se había creado una mala imagen de la independencia producto del proyecto Tiding porque era la obra de un senador malvado, racista, que quería castigar al pueblo de Puerto Rico por la muerte de su pana, el coronel Riggs. Ya tú tienes una interpretación que sustituyó el dato histórico, inclusive historiadores prestigiosos, serios, repitieron sin buscar cruzar esa interpretación por la fuente, esa narrativa, y yo lo cito en la introducción de mi libro, que es, y ahí por una razón muy particular, es la copia exacta de mi tesis doctoral. Claro, yo escribí mi tesis doctoral sabiendo que lo iba a publicar. Y escribiendo como escribo, según tú. Pero obviamente era un reto al canon historiográfico. Pero es una moraleja que yo por lo menos a mis estudiantes, y aquí está mi compañera Anita que está allí en el departamento de estudios humanísticos, yo se los digo. Cuando me dicen, no profesor, ¿por qué es que este tema se ha estudiado tanto? Ojo, no necesariamente.
no necesariamente siempre hay una mirada distinta y siempre hay la posibilidad de descubrir que la interpretación de un hecho histórico se aleja tanto del hecho que lo llega a sustituir. Y una cosa que no dije al principio sobre los libros de Néstor, y lo debo añadir ahora, que además de lo que dije, estilo accesible con notas al pie de la página de profundidad, usualmente incluye los documentos en el apéndice, sí, lo cual le permite entonces al lector tener un proceso interactivo de decir, ok, esto es lo que me está diciendo el autor de este libro, esta es la fuente de él, pero si me da la gana de ver si de verdad lo que él me está diciendo me convence y me quiero, ¿verdad?, empujar el documento, inclusive diferir de mi interpretación. Por eso, no, eso yo es siempre lo adelanto. Yo le presento a usted datos y le ofrezco mi interpretación. Usted llega a la conclusión que usted quiera. Si usted quiere aceptar mi interpretación, fantástico. Si usted quiere llegar a otra, ahí están los documentos. Néstor, moviéndonos un poco de lo filosófico más a lo más terrestre y práctico, porque sospecho aquí debe haber gente que ha intentado escribir o que inclusive ha escrito. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cuál es el proceso? Porque, de nuevo, si vamos a estudiar a Napoleón, sí, ¿por dónde uno empieza a auscultar esa diversidad de fuentes que tú has reducido más o menos a 3? Pero son un montón. No son un montón. Por eso, son un montón. Pero y dentro de esas 3, claro, porque no son 3 así. Correcto. No está en la británica que usted la baja y dice aquí están las 3 cosas. ¿Cuál es la manera correcta? No correcta, esa palabra es muy fuerte. ¿Cuál es la manera que tú organizado de hacer el approach inicial? ¿Por dónde se empieza? Primero, si el sujeto histórico o el evento histórico que usted va a historiar ha sido previamente estudiado, pues debe revisar qué se ha escrito sobre el evento. Segundo, una vez usted revisa, normalmente, si los libros que va a revisar están escritos de una manera responsable, esos libros deben decir de dónde se ha obtenido la información. Ahí usted puede ir construyendo un banco de potenciales fuentes. Pues mira, pues los papeles de Napoleón están en la Biblioteca Nacional Francesa en París. Pues yo tengo que ir allí. Si yo quiero estudiar, me imagino que si va a estudiar un elemento particular de Napoleón y la Revolución Haitiana, pues tiene que buscar los documentos de Napoleón en la Biblioteca Nacional de París que tengan que ver con la Revolución Haitiana. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Qué viene primero? ¿Una hipótesis nueva sobre un evento o el historiador anda por ahí leyendo cosas y de momento... Te voy a decir una cosa que te va a alegrar porque te va a validar un poco tu hipótesis: la imaginación. Lo primero que viene es la imaginación. El historiador tiene que imaginar. La hipótesis es un ejercicio de imaginación. Claro. Es un ejercicio de imaginación. Usted dice, mira, pues yo quisiera ver si la razón por la que Luis Pavón Roca se puso esa chaqueta hoy es porque la chaqueta fue hecha en tal sitio y pues él tiene una debilidad particular por la ropa hecha en ese país. Pues mire, todo eso es un ejercicio de su imaginación. Usted tiene que ir alimentando ese imaginario con evidencia. Claro, por eso es, y yo coincido plenamente, la historia es un ejercicio científico, pero a la vez es un género literario si se pretende divulgar. Si se pretende divulgar es un género literario, es un ejercicio de construcción de una realidad a través de fuentes. Claro, ahora hay un problema mayor, y si usted camina aquí y sale aquí en Casa Norberto, cuando va a la izquierda, si entras a la izquierda, si sales a la derecha, se parece al Partido Popular. Va a encontrar una gran cantidad de novelas históricas. Por ahí voy. Muy bien escritas. Muy bien escritas. Algunas veces los autores hacen el favor de al final decir, pues mire, aquí yo me mandé
y le metí ficción en esto, en esto, en esto y en esto. A veces no. El historiador no puede darse ese lujo. El historiador, si hace un ejercicio responsable, tiene que decir de dónde saca la información. No hacer como el amigo que tú citabas ahorita, la fuente anónima. Luis Muñoz Marín era usuario de opiáceo. Cuando tú buscas de dónde saca el dato, una fuente anónima. Ahí hay un problema. Hace unos años atrás, un querido amigo, que hoy yo me atrevo a decir que es responsable de toda una generación, no por edad, pero por espacio en la historia, de escritores en Puerto Rico, Luis López Nieves. Sí. Lo conozco porque hicimos estudios doctorales juntos en Stony Brook, en Nueva York. Estuvo en este ciclo durante ayer. Ah, qué cool. Pues Luis, en los 80, se le ocurre publicar en Claridad ¿quién dijo qué? Seba. Un cuento ensayo que se llamaba Seba y era una historia. Daño la historia que estoy haciendo si digo cuento, así que era un escrito donde se proponía que los militares norteamericanos habían decimado un pueblo que se llamaba Seba, mítico, que no existía en ningún libro de historia. Era en el este, la gente decía que era en el este. Bueno, era donde estaba Roosevelt Roads, o sea, para hacer Roosevelt Roads, exacto, se desbarata y se aplasta y es un genocidio y se borra de la historia, A Seba era justo al lado de Ceiba, exacto. Entonces, la idea es que Ceiba de alguna manera recoge los sobrevivientes de Seba y se muda para allá, y que debajo de Roosevelt Roads había, en aquel momento, Roosevelt Roads era Roosevelt Roads, usted no se acercaba allí ni por casualidad, no era como hoy que usted pudiera callar yo abrí la reserva, formándole un lío a Dios de Acevedo Vilá cuando era gobernador, porque no se podía. Después tú te quejas, que no me quieren, que vienen los problemas. Mira, y entonces publica esto en Claridad. O sea que la gente de Claridad son muy, muy seria, ¿no? Sí. Y mucha gente leyó el cuento, leyó el escrito como un ensayo histórico. Y hay retratos por ahí de Río Piedras al otro día que sale Claridad. Sí. Seba vive, muerta a los americanos, hay que arreglar cosas. O sea, era como una ofensa nacional. Hay quien dijo, y lo reservo quién, que reflejaba esta necesidad que tenemos de tener que echar la culpa a alguien. Exacto. La indignación de ciertos sectores con este tema de Seba. Había gente que cree que Seba... Bueno, Luis recibe mucho rechazo. En aquel momento la pasó bastante mal, porque cierto grupo de la izquierda pensó que se estaba burlando. Era una burla de él, que posiblemente lo era en cierta medida. No lo va a aceptar él, pero él se defiende diciendo, momento. Primero está publicado, y esto es un dato histórico, estaba publicado ¿cómo se llama por dentro? En rojo. En rojo. Y en rojo usualmente no es el contenido de hard news del periódico. Es la página cultural. La página literal. Es como si usted algo por dentro del Nuevo Día, pues ahí usted no va a encontrar los helicópteros del gobernador, o no debería encontrarlos allí. Eso está en la sección de noticias. Que parece ficticio, pero no lo es. No es. No, lo que parece ficticio es que hayan contratado un chef. Una chef. Que ustedes nos dijeron esto ayer, y no sé si es porque no han examinado con detenimiento el documento. Para postres. Sí. Porque yo que contraten un chef, era para postres. No se espectacular, hay que comer, ya hay que comer bien. Así que bueno, pues, y si usted no tiene un chef, te puede decir que... Y si hubieran sabido, te llamaban a ti. Por supuesto. Yo estoy seguro que cocinan mejor que la que contrataron. Y por 2.500 por la mitad. No, ¿tú sabes lo que yo pensé? Hubieran llamado al sistema universitario Ana Geméndez, que tiene la escuela hotelera y de gratis lo hacen, claro, que para que practiquen los muchachos. Pero nada, ese es otro tema. Estamos hablando de esto. Porque no podemos evitar meternos en el análisis político instantáneo. Pues Seba creó ese furor horrible, vuelvo y repito,
Pregúntele a Luis, él se sintió muy mal Sí. porque fue atacado de que esto era un fraude. Claridad se tuvo que defender. Se tuvo que O sea, defender. cuando él sale y dice, mire, aguante, todo esto es una invención mía, esto es creación. Bueno, se hizo hasta un documental, Seba Vive. Hay un documental sobre todo ese fenómeno. Entonces, tú traes la novela, yo hablé de Dan Brown, adelantando un poco el tema Claro. de la novela histórica, ¿no? O sea, ¿dónde? Porque ahí es donde yo creo que está el cruce. Mi propuesta es que mucha de la historia hay que leerla como si fuese una novela. Yo no le darle el digo- peso de palabra de Dios, palabra Monseñor. Que Yo le alguna digo a gente mis quiere dar. estudiantes que la historia es un cuento constatable. Bueno, La historia es un cuento constatable. O sea, que usted tiene que relatarla de una manera que sea erudita, en términos de que lo que usted está diciendo, usted tiene fundamentos para decirlo, pero a la vez, si la quiere difundir, si usted cree en la historia como un ejercicio monástico, que usted va a escribir y usted va a guardar eso allí, nadie lo va a ver, y eso, pues, cuando usted se muera, la gente descubrirá en su casa su tesis, pues, eso es otra cosa, ¿no? Pero si usted quiere divulgar la historia, tiene que contarla de una manera que sea entretenida y agradable al lector. Bueno, por eso es igual con un programa de radio. Claro. Y para cualquier cosa que usted haga en la vida, ¿no? Claro, por eso, pero esa es la clave. Pero ¿dónde se tira la línea, si es que hay una línea, entre la historia de datos ¿Sí? y la opinión e interpretación de esos datos? Puesto de otra manera, ¿dónde se tira la línea del periodista que pretende informar y el analista que pretende informar algo que supone sea su opinión? Cuando tú ¿Dónde está ahí? cuando tú entras a inferir, cuando tú entras a inferir motivaciones, cuando tú entras a inferir... ¿Debe ser explícito el historiador cuando está haciendo referencia? Sí. Porque Sí. hay muchos que no lo son. Pero lo debe. No, tú me preguntaste si debe serlo. Debe serlo. Debe Yo, serlo. por lo menos en mi ejercicio, lo digo. Pues yo sé que tú lo haces, Por pero eso. la pregunta es, Por eso. o sea, mucha gente no lo hace. No, mucha gente no lo hace. Te di un ejemplo ahorita del caso del proyecto Times. O sea, esa interpretación se convirtió en un dato, pero en su origen era una interpretación. Tú tienes que... Pero hay otro factor también, Carlos. Claro, lo que... Carlos. Yo le pido vuelta porque Carlos es buena gente. Sí, yo pensé que iba a venir. Tiene un demérito, está caliente. Está en un país lejano. Sí. La verdad que era la mejor No, sí, provocación. no, y entonces tú buscas sitios cercanos. No. Siempre tiene que ser lejos y Santo exótico. Domingo ni Orlando existen. Eso es. Tú sabes que te iba a dar un ejemplo de Santo Domingo ahora mismo. O sea, lo pueden buscar. Aquí está el doctor Manuel Martínez Maldonado, que le gustan esas cosas. En el Listín Diario, hace unos días, salió un artículo. El director del Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, del dictador Trujillo, que ahora está de moda otra vez en República Dominicana, Johnny Aves García, desapareció. En la época de Trujillo, ¿no? Luego de la caída de Trujillo en 1961, fue un destacado historiador y escritor dominicano, político también, Tony Raful. Publicó hace unos días un artículo en el Listín Diario que se titula Johnny Aves está vivo. En el alma de alguien, cuenta. Mire, Johnny Aves está vivo, tiene 92 años, vive con una norteamericana en Brooklyn, está muy enfermo, y tú lo lees, claro, es una provocación por el tema del neotrujillismo en la República Dominicana y el nieto de Trujillo que estaba por aquí buscando dinero y con sus famitas. Hace unos días que está de candidato a presidente. Pero mucha gente lo creyó. Mucha gente lo creyó. Llevan 2 días. Es un Seba dominicano. O sea, llevan 2 días en el debate de si el hombre está vivo o no está vivo de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Es una línea muy fina y yo creo que tú iniciaste bien la conversación entre el dato histórico, el relato historiográfico y la novelización de la historia. Porque para hacerla entretenida. Para hacerla entretenida. De hecho, o sea, por ejemplo, en España ahora mismo, el auge de la biografía, los españoles no han sido muy dados a practicar el género de la biografía. Y el auge de la biografía es producto de la novela histórica.
La novela histórica, que se ha convertido en España en un fenómeno literario, ha provocado que la biografía tenga su mejor momento en la literatura histórica española. Volviendo a los temas pedestres. Y Por eso tú no los hablas todos los días por la mañana. sí, pero no contigo. Sí, pero pues tú Pero puedes. no contigo. Y para atacar un poquito a los millennials. Dale. Esos son mis estudiantes, ten cuidado. Pues Yo los veo todos los me días. da mucha pena. No creas. Ten cuidado con esos juicios generacionales, porque igual nos hacían a nosotros, igual le hicieron a nuestros padres. Siempre hay una Lo que pasa es que ahora no especie estamos equivocados. de- Porque uno gobernando, no cuando lo va. No me digas eso, porque me da sentimiento. No, a lo que voy. Y voy a dar un ejemplo con alguien que no es millennial, pero se comporta como, y es parte de este gobierno. Confrontan a la llamada secretaria de Educación con unos escritores puertorriqueños y ella, Chico, yo venía a pasarla bien contigo, pero tú has traído ese ser y a la ella conversación. no sabe quién es. Pues yo creo que pues no sabe, caramba, es norteamericana. A mí lo que me llama la atención no es que no supiese, porque pues si a alguien le pregunta sobre... yo creo que la mitad de los puertorriqueños no saben quién es Llorén Torres más allá de un caserío. Exacto. Así que esa crítica, ojo con. Sí. A mí lo que me preocupó fue cuando ella a los 32 minutos saca por Twitter que es fulano, mengano y escribió tal cosa porque lo buscó En Wikipedia. ¿Cómo ato con esto? Y esa es la versión de los millennials. Mi crítica principal a los millennials, y sé que hay 2 o 3 aquí, es que es la primera generación que rompe con la historia. Nosotros, los que no seamos millennials, recibimos de nuestros padres, de nuestros vecinos. Yo me crié en una casa justo frente a la de los padres de don Ignacio Rivera, con quien tú compartes todos los días. Amigo y hermano. Literalmente en mi caso. Sí. Su padre era como mi abuelo. En esa casa yo aprendí historia. Se discutía, había un programa, no de radio, de terraza. Se discutían los eventos, se leía el periódico. Yo era, cuando yo era chiquito, decía, usted habla cuando las gallinas mean. No había ni gallinas, así que olvídate que pusieran. Yo no hablaba. Tú lo que hacías era escuchar. Tú escuchabas y tú aprendías cosas, bien o mal, correctas, incorrectas, cosas buenas, cosas malas, pero había una transmisión, Néstor, de conocimiento que esta generación llamada millennial no la practica, no cree en ella, se creen que con esta cosita que tú tienes al frente, y tú no eres millennial, pero no puedes estar sin la máquina esta al frente. Sí, esa es mi oficina. Por eso, pues, qué triste. ¿Qué te puedo decir? Y entonces todo lo resuelven. Sí. Y lo que diga ahí, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y Y la mitad de lo que dice, el gran reto de ser académico en esta época es ese. competir con este Porque mundo. tú tienes que competir. No. Ahí es con el acceso a la información. Porque en ese teléfono, además de Wikipedia, tú puedes entrar al archivo de Sevilla, Por tú eso. puedes entrar a la biblioteca del Congreso. Por ahí te prohíbo que me leas la mente. La pregunta, Llevamos muchos años hablando del mismo asunto. ¿Cómo un historiador entonces, o un aspirante historiador, puede distinguir entre lo que es buena información versus mala información? Porque es que yo leo mente también, mucha de la mala información que hay surge de aquí, ¿no? Y yo no puedo, yo tengo un igualito. Digo, el mío es más moderno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo se supone que, porque los millennials ya borraron y para ellos lo que diga ahí es bueno? Tienen que revisitar esa filosofía. Pero ¿cómo alguien que quiera hacer eso lo hace? O sea, porque Claro, tiene que haber un ejercicio de humildad de tu parte, del que tiene la inquietud. Para en caso, y voy a dar un ejemplo aquí, que sé que el doctor me puede corregir. Yo hablaba reciente, yo tengo muchos amigos médicos. Tengo más amigos abogados para mi desgracia, pero tengo muchos amigos médicos. Y los médicos me cuentan que uno de los retos de ser médico hoy en Puerto Rico es que el paciente está más informado que antes, pero informado bien y mal. Porque entonces el médico le da un diagnóstico
Y dice, pues que yo fui a Google allí y busqué una página y me dice que usted me quiere matar a mí. Mal informado. Pues un poco eso ocurre con el acceso a la fuente, pero claro, igual que digo lo malo, digo lo bueno. Muchas investigaciones que hace 40 o 50 años era insólito pensar que se pudiesen hacer, ahora se pueden hacer por el acceso digital a la información. Y para no hablar de nadie, hablo de mí. Yo tuve acceso a los documentos de Ernest Gruning, que fue director de la División de Territorios del Departamento del Interior en los años que cuento en la vuelta de la esquina, porque Ernest Gruning fue senador por Alaska. Sus papeles están en Alaska. Si yo hubiese tratado... Y el gordito no fue para Alaska. No, el gordito no iba a ir a Alaska. El gordito no iba a ir a Alaska. Pero tuve al otro lado de la comunicación un personal en la universidad donde están los documentos de Gruning, que yo desde mi casa pude acceder al inventario, acceder a los documentos, me reprodujeron los documentos y me los enviaron. Eso hace 40 o 50 años era así impensable. Ahora traigo un elemento porque no se puede hacer tan responsable a la generación millennial de lo que está pasando. Y ahora, hablo de una experiencia que yo tuve en el salón de clases. Yo doy el curso de procesos históricos de Puerto Rico y contrario a muchos de mis colegas, y no me sigue Anita, que después me caliento, yo trato de que el peso del curso lo tengan los eventos más cercanos a la cotidianidad de mis estudiantes. Yo no hablo mucho del siglo XVI, yo hablo un poquito más, pero poco del siglo XVII, y así voy y le doy mucho peso al siglo XX. Y me alegro que esté aquí la licenciada Mara Serviá. Para mí fue una experiencia como profesor de las más impactantes que he tenido hasta ahora, la reacción de mis estudiantes cuando discutimos el caso del Cerro Maravilla. Era como hablarles del componte en el siglo XIX. Pero, ¿qué pasó? Que esa generación de los abuelos y los padres de mis estudiantes no hicieron el ejercicio de transmisión de una memoria colectiva que hacía la generación de los padres de Ignacio, del propio Ignacio y de tu familia cuando se sentaban a hablar. Hay una ruptura de la memoria histórica del pueblo de Puerto Rico, que uno la nota en eventos. ¿Pero es el pueblo de Puerto Rico o es del planeta? No, porque yo creo que, por ejemplo, con todos los defectos que tiene Estados Unidos, a pesar de Trump, hay un sector de la sociedad norteamericana que está mucho más consciente que hace 20, 30, 40, 50 años de su propia historia. No los millennials. No, pero es que hay que tener cuidado con las generalizaciones. Yo creo que hay muchos millennials que por el acceso a la información que tienen en las redes están mucho más conscientes de la historia que gente de la generación anterior y de la segunda generación precedente. Pero nos trae a lo que te decía, acceso a qué historia, a esa historia. Bueno, pero por eso te digo que tiene que haber, ahí donde viene el problema. Curioso, tiene que haber un ejercicio de humildad, y por eso traje el ejemplo del médico, y donde el médico, en este caso, donde los historiadores o donde los que han trabajado el tema, dicen, mire, yo tengo esto, ¿qué hago con esta información? Yo, por ejemplo, yo no tengo problema que mis estudiantes confronten la discusión en clase con las redes sociales. Claro, tienen que aprender y yo se los digo, a mí no me cite Wikipedia. ¿Por qué? No porque yo tenga un fetichismo contra Wikipedia, es que Wikipedia es una página manipulable por cualquiera. Yo entro ahora mismo, si hay una biografía mía que dice Néstor Duprey nació en Cagua, yo puedo entrar y decir Néstor Duprey nació en Ámsterdam. Y nadie verifica si el que está cambiando la información era el papá de por eso o no. Y tiene que haber un ejercicio de humildad también del investigador o del curioso. Por eso, pero donde yo creo que se pierde el paso es en eso que tú acabas de decir. O sea, yo no critico, yo uso Wikipedia, vamos. O sea, yo como punto de entrada, me parece que es un punto de entrada válido. A veces sí, a veces no. No, porque si tú eso, pero a veces sí, a veces no. O sea, todos ponemos en Google lo que sea, y ahí tú empiezas y lees y te vas buscando y vas buscando. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Pues, mi preocupación es que mucha gente se quedó ahí. Sí. O sea, sencillamente no hay ese segundo paso.
ni siquiera el primer paso autocrítico, crítico, de decir, ok, esta información lo dejo aquí, porque si Wikipedia dice X y voy a otra página y dice X y voy a 10 páginas y dice X, caramba, pues la conspiración fue bien brutal, que hay 10 sitios que dicen X o es X. Pero ahí... Ahora, si tú no haces ese ejercicio, que es lo que yo critico, o sea, lo que estoy diciendo es que creo que mucha gente, lo que sencillamente, de alguna manera, o sea, yo recuerdo, cuando yo era chiquito no había Wikipedia, por supuesto, no había nada de internet, no había teléfono. Había radio. Había radio. Había radio. Yo me estaba en la radio. No digas eso. Que probablemente sí, ¿verdad? Sí, Sí. Había una cosa que se llamaba Enciclopedia Británica. Y aquella cumbre. Y la cumbre. Pero esas enciclopedias estaban escritas por un montón de gente que sabía. Claro. Y no me dejaban en el colegio empezar usarlas. Que tiraban su piedra también. Sí, pero oye, pero tú mirabas y allá había un montón de doctores, profesores. O sea, la información que estaba allí podrá tener, siempre va a haber errores en todo. Claro. Pero era una fuente que yo llamaría confiable. General, pero confiable. Sí. De alguna manera nosotros hemos hecho una ecuación de que Wikipedia es eso. Es el equivalente a eso. Pero por ejemplo, la enciclopedia británica está en las redes. Y aquí es de acceso gratuito. Y es de acceso pero gratuito. la pregunta es si tus estudiantes la usan. Bueno, pero pregunta tú, pero depende. Porque yo creo que no. Depende de la instrucción que tú des. Por eso es que te digo que tiene que ver mucho. Y ahora voy a meterme en aguas profundas también. Como si a mí no me gustara, ¿verdad? Tú siempre. Todo vivo en agua profunda. Así que yo creo que hay una tendencia de anteponer, y vuelvo al punto original, la historia erudita con la historia entretenida. Y yo creo que uno de los graves problemas que nosotros como sociedad hemos tenido en el pasado es que el ejercicio historiográfico, con el perdón de muchos de mis predecesores, aburridísimo, es eminentemente erudito, pero poco digerible para personas aún para personas con entrenamiento historiográfico. Y eso es un problema. Eso ha sido un grave problema que nosotros hemos tenido, por ejemplo, el desdén de los estudiantes de esta generación y de por lo menos 2 o 3 generaciones precedentes por la historia. O sea, tú le hablas a gente de historia y lo que recibe son muecas. Bueno, son muecas. Pero ¿no te parece que pasa también con otros géneros literarios? O sea, ¿quién se manda una novela del siglo XIX? Bueno, pero está bien. Pero usted no cuenta. O sea, Tolstoy. Benito Pérez Galdós. Pero ahí no estoy diciendo que sean buenas o malas, lo que estoy diciendo es que eso. Pero ahí entramos a la responsabilidad social de la educación. Pero, la responsabilidad social de la educación puertorriqueña. Hay 2 formas de tu approach, de tu acercarte a ese texto. Como un ejercicio de educación, ¿no? De cultura. O de interés general. O de interés general. Pero es que acuérdate que cuando se escribió eso en el siglo XIX no pretendía ser otra cosa que entretenimiento. O sea, la gente se le olvida que el que escribe una narrativa es para que tú... El problema es que en aquel momento no había Netflix, no había... Sí, la literatura no competía. Entonces, ahora... En cuanto a entretenimiento. ¿Cómo entretenimiento? Pues yo viví en ese mundo académico y gracias a Dios salí corriendo. No me gusta. No me gusta por este tipo de cosas, por esto que voy a decir ahora. O sea, de momento lo que era entretenimiento se torna en rigurosidad académica para nosotros hacer un análisis postmodernista y aplicarle la teoría bachtiana mira, yo me acuerdo claramente el día que yo decidí que yo no podía continuar el mundo académico. Estaba dando una conferencia sobre Hugo Sánchez, casualmente, que habla por aquí ahorita. Y yo estaba leyendo un paper, brother, que éramos como en ese tipo de eventos, no me acuerdo en qué congreso fue, un salón, habíamos 5 ponentes y
10, 15 personas. Nadie está entendiendo lo que yo estoy Yo, diciendo. nadie me entiende, a nadie le importa entenderme. Todo el mundo hace comentarios que no se entienden usando unos vocabularios. Y muchas veces con el único placer de oírse. Correcto. Entonces yo dije, diablo, yo voy a estar el resto de mi vida en un diálogo, y el diálogo imaginario lo escribió Bastillán, de tú entonces estar en este mundo académico para salir de ahí. Y me acuerdo como ahora, mi primer trabajo en Puerto Rico, en relación a mi primer y único trabajo en Puerto Rico en el mundo académico fue en la Interamericana de Fajardo, enseñando el tercer año. Pensaba yo que iba a enseñar literatura y estaba enseñando cómo conjugar verbos y poner acento. Que yo pienso que eso como en el séptimo octavo grado debió haber sido el sitio. Sí, pero cuando llegaste, viste, si no hago esto, pues... Bueno, pues no me pagan porque esto es lo que hay. Tú decís, pero entonces está tan desconectado y me he ido corriendo en un furno gigante. O sea, a lo que voy, no es que hay que reaprender a reescribir las novelas, el teatro, todo esto, porque si seguimos escribiendo como se escribía en el siglo XX, yo creo, perdemos el público, porque el millennial tiene prisa, va a mirar y va a decir que yo me voy a meter ¿qué? Un libro de 50 páginas, porque tú eres loco. Yo creo que como toda conversación y el ejercicio de escribir es una conversación que tú vas a tener con el lector. El único problema es que tú no tienes la retroalimentación del lector, pero se supone que no es inmediata. No es inmediata, pero la vas a tener, pero tú tienes que saber a quién tú le estás escribiendo. O sea, ¿y cuál es tu público? Buena pregunta. ¿Cuál es tu público? Cuando tú escribes, ¿a quién le estás escribiendo? A todo el mundo. Pues entonces no me acabas no, bueno, porque si yo... Si le escribes a todo el mundo, no pensaste en quién escribir. Porque el secreto, claro, porque el secreto es hacer, por lo menos en mi caso, un ejercicio historiográfico erudito que puede pasar el crisol académico, pero a la vez no permito que esos requisitos de erudición académica impidan que un lector que no tiene el entrenamiento que tiene un historiador o un estudiante de historia lo pueda leer. Tú diste el truco ahorita. ¿Tú lo escondes en el fruto? No lo escondo, lo pongo, porque está ahí. Yo no lo escondo. No, pero quiero decir, lo esconde en el sentido de que claro, no interrumpe la lectura. Yo no interrumpo la lectura. Yo no interrumpo la lectura. Voy, pero sí. Y claro, y cuento, con el permiso de los que practican la literatura, lo cuento de una manera que se le haga entretenida a una persona que no es historiador, pero que quiere conocer la historia. Que son dos públicos distintos. Se está desarrollando ahora mismo una controversia que vamos a ver a dónde llega, entre una periodista que escribió un libro sobre un alcalde y un colega tuyo. Sí, lo leí. Le cae arriba. Mario Ramos. Amigo con quien difiero, yo difiero mucho de mis amigos, pero pues a quien quiero mucho y respeto. Y créanlo o no, esta es la discusión, o sea, él la acusa a ella de falsear la historia, y no de falsear la historia, de ser selectiva con la información que presenta. Pero no todos los historiadores son selectivos. Pero es que ella no es historiadora. Bueno, pero es que periodista... Ella no pretendió escribir un libro de historia. Correcto, bueno, eso es lo primero que había que señalar. Pero segundo, tú ahorita dijiste que la mayor parte de los historiadores principales de hoy son periodistas. Así que ojo con los labels. No, por eso en Estados Unidos dije. En Estados Unidos dije. Porque, por ejemplo, en España se da un fenómeno muy parecido a lo que ocurre aquí. Los periodistas españoles que escriben muchísimo más que los de aquí. Por eso yo me alegré tanto cuando Ibersosa tuvo la valentía de escribir un libro. No por el tema, que de por sí es un ejercicio de valentía, sino porque se atrevió a escribir. Una de las grandes carencias que nosotros tenemos en Puerto Rico es que nuestros periodistas no escriben libros. Y solo no hay libros suficientes de historia, lo que en España se llama muy correctamente historia inmediata. Historia inmediata. Por ejemplo, no hay un libro de la elección del 2016.
de la campaña electoral del 2016. Porque se han limitado a cosas sexy. O sea, Bueno, es que yo si creo que vamos a eso ver, es bien sexy. no, 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 pero Bien sexy. te quiero decir dando candela, lo sé todo. Tal. Ah, no, pero es otra O cosa. sea, porque Julio escribió un libro, pero fue de un evento típicamente de juicio, es lo que se escribe aquí. El juicio de Aníbal. Lenin escribió también, o sea, pero Sí. esto de eventos, obviamente, una noticia, Claro. lo sexy quiero decir que es no farándula, pero es escandaloso. Exacto. Es escandaloso, es escandaloso. Pero yo creo que alguien puede pensar que el 2016 las elecciones fueron escandalosas. Cada cual en su género. Yo leí la columna de Mario, creo que tiene unos puntos, desde su óptica de historiador, tiene unos puntos. Creo que donde falla es en adscribirle a Ibel Sosa responsabilidad de historiadora, porque ella ni lo es, ni pretendió serlo, y lo deja muy claro en su libro. Yo lo leí, o sea, no estoy hablando sin saber, yo leí el libro de Ibel, y ella lo deja claro desde la arrancada, que no es un libro de historia, ya está, más que otra cosa, fíjate, ella lo que está es recogiendo unos testimonios. Algunos que no han trascendido. Que no han trascendido la mayoría, te prohíbo que me leas la mente, que no han trascendido la mayoría sobre el tema del escándalo del exalcalde O'Neill, y a mí me parece que eso es valioso. Ah, claro, de aquí, con distancia prudente del evento, tendrá que venir un historiador si es que eso es el motivo de alguna investigación historiográfica, y confrontar esos testimonios que están ahí con otras fuentes que van a estar disponibles, los expedientes, el expediente del caso cuando se vea, el testimonio del propio O'Neill. Eso es lo que te iba a decir, que también esta es una historia que no ha terminado. Claro. O sea, hasta qué punto tú puedes pretender hacer una historia de un evento que está en curso. Por eso no sabemos, no yo me alegro que tú traigas eso, porque diferencié el género de historia inmediata, que es particularmente practicado por los periodistas, y el ejercicio historiográfico, que debe tener como requisito una distancia de los eventos, por varias razones. Primero, para poder tener alguna objetividad, porque ningún historiador es 100% objetivo. El ejercicio de selección de un tema es un criterio subjetivo. Para empezar por la biselección de fuentes también. Claro, hay unas fuentes que si tú no las consultas, pues tú sabes, hay un problema. Si yo voy a escribir, por ejemplo, los otros días yo leí una biografía de una persona que está viva y me estuvo curioso, que dice, yo busco y no veo que hay una excusa del autor diciendo, mire, yo traté de entrevistar a fulano, pero fulano no me dio entrevista, o todos los esfuerzos fueron nada. Y yo digo, pero es que, claro, lo primero que tienes que hacer es tratar de buscar la versión del biografiado de los eventos. Pero una biografía sobre alguien que está vivo y no le preguntaron. Pero debe haber una distancia cronológica. No te voy a decir. No te voy a decir. ¿Está aquí? No, y no es puertorriqueño, no, es de esas cosas que yo leo así, media extraña. Debe haber una distancia de los eventos por varias razones. Primero, para tú mirarlos con cierta objetividad. Y número dos, para poder acceder a fuentes que no están inmediatamente disponibles y que hay que esperar un tiempo razonable para que lo estén. ¿Cómo se divorcia el historiador de sus propios prejuicios? Wow, fíjate, de todas, esa es la más difícil de las preguntas que me has hecho. Es muy difícil hacerlo. ¿Debe hacerlo? ¿O debe decir, yo soy así y este es mi approach y esta es mi forma de verlo? Pero debe ser fiel al dato. O sea, la interpretación, pues obviamente va a tener un elemento de subjetividad que al lector le toca adjudicar. Pero tiene que ser fiel al dato. Yo creo que eso
Eso es honestidad intelectual en el campo historiográfico. Yo no me puedo inventar datos. No, pero lo puedes lograr, o lo puedes minimizar. Pero ahí ya hay una línea fina que Por eso. el lector o el estudioso tiene que llegar a su propia conclusión. Pero el problema con eso que tú me contestas, Néstor, es que entonces me estás partiendo de una premisa de un lector estudioso o conocedor. No, muchas veces el lector lo que está es buscando información. Yo te voy a, no sé del tema, por lo tanto, pues no tengo yo cuando leo tus libros confío porque sé que tú eres una persona seria. Pero por ejemplo, siempre, lo he dicho siempre, ¿no? Por ejemplo, hay otra gente que, o sea, hay otros analistas políticos que escriben muchos libros que yo no diría lo mismo. Pero por ejemplo, yo he recibido críticas de ambos lados del debate sobre el tratamiento que yo le doy a la figura de Luis Muñoz Marín. Una gente me ha criticado que yo no lo elogio. Otros me critican que yo no lo condeno lo suficiente. Y para mí eso ha sido una validación de que mi acercamiento a la figura de Muñoz ha sido historiográficamente honesto, que permite que de ambos lados de una figura tan controversial como Luis Muñoz Marín, pues sus detractores se sientan que no es lo suficientemente vilipendiado y sus panelistas se sienten que no es lo suficientemente alabado, pero que tampoco hay un soslayar ni de sus luces ni de sus sombras, que tú sabes que ese es mi mantra cuando hago historia. O sea, todo evento, toda figura tiene luces, tiene sombras. Y el honesto ejercicio historiográfico debe darle al lector la oportunidad de llegar a su conclusión mostrándole ambos lados de la moneda de una persona, de un personaje o de un evento histórico. ¿Qué rol debe tener el historiador en la historia futura? O sea, ¿dónde un historiador está mirando por definición hacia atrás? Yo creo que la historia es un instrumento para conocer y contrastar la realidad frente al pasado. Y yo creo que el historiador tiene que tener conciencia del espacio-tiempo histórico en el que ejerce su oficio. Pero eso... O sea, ahorita tú hablabas, y creo que es una crítica injusta, a la literatura del siglo XIX desde el siglo XXI. Y eso es algo que todos hacemos, o sea, mayor o menor grado. Hay que entender el contexto histórico de las cosas, de los eventos y de las actuaciones humanas. Y por eso te digo, el historiador de hoy tiene que estar consciente que escribe en el siglo XXI. Sí, pero esa no fue mi pregunta. Primero, déjame aclarar lo que dije de Tolstoy para que no se vayan a enchimar los tolstoyanos. Y no te guste la familia. Y me vayan a tostonear. O sea, lo que quise decir es que lo que tú acabas de decir, o sea, es un escrito del siglo XIX, escrito para un público del siglo XIX, y pretender que alguien del siglo XXI coja ese libro y diga, Ave María, qué chévere. No. Si tú tienes una búsqueda de la historia de la literatura, de entender qué pasaba en ese momento, pero no, tú lees hoy, qué sé yo, a García Márquez. Claro. Y es otra cosa, y posiblemente ya García Márquez sea mal ejemplo para un milenio. ¿Por qué? Porque su mente funciona en otros parámetros, y de nuevo, hay que mirar. Pero fíjate, le sacó mucho provecho a la violencia política en Colombia. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso con los milenios? Pero fíjate, te voy a dar un ejemplo para que moderes tu juicio. Nunca me he distinguido por ser moderado. Pero yo siempre trato. Por eso no me he distinguido. Llevo años tratando de moderarte tu juicio. Y vengo aquí a provocarte. Sí. Y con licencia. Sí. Para muchos historiadores colombianos, que son, con el permiso de otras nacionalidades, de los mejores historiadores en América Latina. Los historiadores colombianos son muy serios, muy eruditos y entretenidos. Ahí te di una pista de modelos que uno usa. El relato más divulgador de la violencia política en Colombia y de la guerra civil
esa intermitente entre liberales y conservadores, es la literatura de García Márquez. Y tú no ves una condena a la literatura de García Márquez desde la historiografía como recurso historiográfico, sabiendo que es ficción. Sí, obviamente. Sabiendo que es ficción, pero ves una mirada complementaria. Y en ese sentido, por ejemplo, en España eso es lo que se está dando. En Estados Unidos no han llegado todavía a ese nivel. Aquí no quiero ni comentar. En términos de vehículo de llevar el mensaje. La crónica de la muerte de los libros se ha anunciado muchas veces, yo no creo en ella. El libro no va a morir. Y estamos en evidencia de que eso no es así. Pero el tema electrónico está muy vigente. Yo creo que hay que hacer te voy a adelantar la contestación, hay que hacer mayor uso de los documentales, de los recursos audiovisuales. Yo creo que en Puerto Rico somos muy tímidos con el recurso audiovisual. Afortunadamente, los cineastas millennials tienen una mayor conciencia del valor del documental como recurso historiográfico, uno, y segundo, en homenaje a este pueblo que tanto se le vilipendia de que no lee, no conoce su historia, no le interesa. Aquí los documentales que se han exhibido en las salas comerciales han estado semanas y han estado llenos. Por eso es a lo que me refería con la pregunta, o sea, hasta qué punto no hay que cambiar el vehículo, precisamente por lo que te decía. Tú decirle a esa misma persona que se lea un libro de 200 páginas sobre el tema del documental, te va a mirar como que... Te voy a revelar otro secreto. Uno de mis modelos como historiador, que de hecho lo acaban de nombrar director del Fondo de Cultura Económica en México, y me sentí muy contento, es Paco Ignacio Taibo II. Paco Taibo escribe unos libros así como los míos, que son, la gente dice, esos libros son tan grandes. No, pues es rápido. Pero a la vez hace documentales, hace podcasts, ha buscado maneras dentro de la realidad del espacio-tiempo histórico donde ejerce su función como historiador, de que la historia llegue, de que la historia le llegue a un público que en última instancia debe ser el recipiente de tu ejercicio historiográfico, que es el común de los ciudadanos. O sea, porque cuando hablamos de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, no estamos diciendo los estudiantes de historia y los historiadores que no conocen su historia están condenados a repetirla. Estamos partiendo de una premisa de que el ejercicio historiográfico, que ese es el mantra por excelencia de los historiadores, el ejercicio historiográfico va dirigido al común de los ciudadanos. Pero eso es un mantra reciente, porque yo pienso que los académicos en general, y ahora sí voy a estar lo prejuiciado, y vengo desde un estado en ese sí. Los académicos en general no están muy preocupados con lo que pasa más allá, extramuros. Pero eso se lo debemos, irónicamente, of all people, dirían allá en Castilla, los conciudadanos del norte, a un monje agustino, alemán, que un buen día decidió que las cosas que él estaba diciendo sobre la Iglesia Católica se debían de conocer. Y tuvo la suerte que en el pueblo donde él vivía inventaron la imprenta. Y ahí el conocimiento se convirtió en un elemento que debe ser popularmente conocido por la Biblia, por los panfletos argumentativos. Estoy hablando de Martín Lutero, obviamente. Y a partir de ahí, cambió el juego. Cambió el juego. El ejercicio académico tiene potencial. Es un ejercicio de divulgación en potencia, por eso ponerme así filosófico, en potencia. Por eso, pero lo que estoy haciendo el planteamiento hoy, sí, es que ese potencial muchas veces no se da. No se da. Porque no hay un interés genuino de que se dé. No, y por eso, y entonces luego viene el resentimiento, volvemos al punto original, de que entonces los académicos resienten cuando personas que no tienen la licencia académica
Se meten en su mundo. Se meten en su mundo. Y tienen un éxito mayor. Yo, una de las ventajas que tengo, gracias a Dios y a la vida, es que he estado en las dos orillas de ese mundo. Comencé mi ejercicio como historiador sin tener el título de historiador. Y afortunadamente alcancé mi título de historiador. Pero siempre teniendo en mente que el ejercicio historiográfico debe ser dirigido en última instancia al común de los mortales. No necesariamente a la comunidad académica exclusivamente. Claro que no puede ser a tal nivel que pierda el rigor académico, porque pierdo yo mi función como historiador, mi efectividad como historiador. De acuerdo, es que eso es lo difícil de ese ejercicio, de cómo tú estás dentro del rigor académico, pero pretendiendo afectar la vida, o sea, lo que llaman la torre de marfil, ¿no? Despectivamente se habla de la torre de marfil. Y ahora, para que compliquemos el escenario, los intelectuales en Puerto Rico tenemos que perderle el miedo a hablar en la sociedad puertorriqueña, no hablar para la sociedad puertorriqueña. Y ahí la imagen de la Torre de Marfil. Yo estoy aquí, voy a hablarle a ustedes. No, hable con nosotros, desde nosotros. Por ejemplo, hay mucho resentimiento en la academia con los que hablamos por radio, por ejemplo. Y ser muy injusto con los académicos y de que de alguna manera que participan. Somos unos que participan. Y estoy hablando, por ejemplo, el caso de tu compañero de panel. Se le resiente mucho y se le cuestiona mucho su participación en los medios radiales. Y yo, con todas las diferencias que tengo con Carlos, que la hemos tenido de frente, en el mismo programa, fuera del programa, pero es que deberían haber más como Carlos Diablí, independientemente de su postura. Igual el caso de Mario Ramos. Mira, yo creo que una de las grandes carencias que nosotros tenemos, que es una crítica y una convocatoria que he hecho siempre desde que trabajaba en la Asamblea Legislativa. Nosotros necesitamos documentar la historia del movimiento estadista en Puerto Rico. Y yo creo que ha habido una carencia de historiadores estadistas, de personas que desde el movimiento estadista les preocupe documentar su historia. Y me parece que en ese sentido hay que darle espacio, tiene que haber pluralismo en el quehacer académico historiográfico. No hay que tenerle miedo al debate de ideas nunca, porque el escenario contrario siempre es peor, la falta de debate sobre ideas. En el programa que tú participas, no se aceptan llamadas telefónicas. Sí. Y en el programa que yo participo tampoco. Sí, pero en el caso nuestro. Pero aquí podríamos. No, aquí se supone que hablamos el foro. Yo en este momento quisiera saber si alguien tiene algo que decir, si estás en la confianza o de preguntar. O de. Voy a contestar una pregunta antes que me la hagan. No sé qué va a pasar en el 2020. No sé qué va a pasar. ¿Y los números de la locura? Tampoco. Claro, doctor Manuel Martínez Maldonado. Yo escribo novelas históricas. Y muy buenas que son. Y mis novelas, la parte histórica, toda es constatable. Si yo digo que el 13 de marzo había luna menguante, había luna menguante porque yo lo busco. Pero como el lector. Espera, porque es que, para que entienda la. Así que todo lo que dice histórico, las novelas mías de historia, son cosas verídicas que uno puede constatar. Hay novelas como las de Dan Brown que no son novelas históricas, porque Dan Brown lo que tiene son datos y él los tergiversa para hacer su cuento que sea atractivo para el lector. Pero eso no lo dice. No lo dice, pero eso no son novelas históricas. Y de hecho hay muchas novelas llamadas históricas en España que tampoco son novelas históricas. Ocurren en el siglo XIX, a lo mejor de las cruzadas, pero cuando uno se pone a buscar algún dato, enseguida se da cuenta que eso no es histórico. Eso es contraste, y eso puede diferir del distinguido
interlocutor. Tolstoy es tan vehemente y tan actual hoy como lo fue cuando escribió su novela. Porque Tolstoy no solamente quería escribir sobre la historia de la guerra napoleónica, él quería un nuevo estilo de novela donde se incorporara la historia a las cosas ficticias. Así que, ¿verdad? En otras palabras, aquí hay, el tema es muy amplio. Pero la pregunta que le quería hacer, profesor, es cómo el lector, que no necesariamente sabe el dato histórico es, puede tener una lectura diacrítica, si usted quiere. O sea, yo me leo a Dan Brown y me dice que la iglesia, whatever, está en la esquina de Champs-Élysées con tal cosa. Eso a lo mejor es verdad cuando lo dicen, pero yo estoy hablando, yo estoy hablando en realidad del nitty-gritty de pero lo que voy diciendo, si usted me, pero es que eso no es importante. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ahí es donde se presta para las confusiones y donde el lector, que no es historiador, porque de nuevo, si es un historiador, es otro approach. Yo cogí el librito y me voy a entretener con mi librito. Yo creo que no, porque la persona que lo lee, si tiene una idea de que eso es verdad, debiera constatarlo. Por eso es que la historia es historia. Esa es la diferencia entre la historia y la ficción. Pero hay, si señalamos lo malo, señalar lo bueno. Recientemente se le otorgó el Premio Planeta 2018 a Santiago Posteguillo, que es un novelista español. Santiago Posteguillo inclusive publica bibliografía y fuentes primarias y secundarias en sus novelas. Dice, la información la saqué de aquí. Y aquí fue que metí la cuchara y moví el lápiz con ficción. O como he hecho yo, que cuando hablo al final en un epílogo, mezclo mi personaje ficticio con los personajes reales. Y lo hizo en su última novela, que yo tuve el honor de comentar aquí, sobre el caso del Dr. Rhodes. Exacto, bueno, la cuestión es que es curioso, cuando la gente ha leído eso, mucha gente ha buscado las personas que ellos no reconocen, porque yo hablo de un tipo que digo que era representante de la Cámara. Entonces, claro, lo fueron a buscar y el tipo no existe, porque lo inventé yo. Pero yo lo pongo ahí para que la gente piense que es historia y que quieran corroborarlo. Pero cuando se dan cuenta que esto es un nombre, ¿cómo es posible que yo no conozca este nombre que está ahora mismo en la legislatura? Pues lo buscan. ¿Eh? Así que quería decir eso. Crea la curiosidad. Porque crea la curiosidad. Pero no todos los libros tienen esa ventaja. Yo creo que yo acabo de escribir una novela que le añadí la bibliografía de la novela. ¿Sabes? Todo lo que yo digo histórico ahí también está en la historia, menos una cosa, que no voy a decir la que es, que me la inventé yo, ¿verdad? Así que cuando la gente lee esa novela y empieza a ver la bibliografía, pues van a buscar esa porque no la reconocen y se van a dar cuenta que es un invento mío. Pero yo creo que ese es el juego del autor ficticio, del historiador. Claro. ¿Y qué diferencia los géneros? Pregunta. Por acá, ¿alguien quiere decir algo? No. ¿No? Pues, pregunta. Dígame. Hola. ¿Cuándo usted duerme? Si siempre está leyendo. No duermo bien. Eso me lo preguntan mucho. Duermo poco, pero duermo. Es que él duerme leyendo. No, duermo poco. Pero duermo. Duermo lo suficiente. La pregunta fue, no es lo necesario. No de noche, de cuándo. De noche, de madrugada, duermo de madrugada. Me levanto temprano. Ya no te ven jangueando por ahí. No. A veces me acuesto más temprano que otras veces, pero duermo 5 o 6 horas al día. Descanso. Pregunta. Pues nada, muchas gracias por haber. Gracias, de verdad. En la tarde de hoy. Gracias, de verdad. ¿Cuál es el próximo proyecto que tienes? ¿Qué estás trabajando? Realmente no quiere decir. No, pero voy a decir. Yo tengo una investigación que ya la parte más difícil la hice, que era en Roma, en el Archivo Secreto del Vaticano. Y la puedo decir, porque es difícil que me la plague. La mirada de la Santa Sede a los eventos en Puerto Rico en la década del 30. Particularmente la relación con el nacionalismo, cuyo liderato estaba compuesto mayormente por católicos.
Va a cubrir desde el 1922 hasta 1939. Y encontré cosas interesantes, esas no se las voy a decir. Pero cuando Pero estaban, por ejemplo, le voy a dar una. Hubo un sacerdote que fue testigo diario y enviaba reportes diarios del juicio contra don Pedro Albizu Campos en el Tribunal Federal al secretario de Estado del Vaticano en aquel momento, que luego fue el Papa Pío XII, Eugenio Pacheco. Lo tengo con esa curiosidad. ¿Cuándo sale eso? Exacto. El año que viene, Dios mediante. El año que viene, 2019. 2019, sí, 2019. Sí, ya ¿Ya eso tiene está. fecha de presentación aquí en Casa Norberto? No, pero debe estar para el verano de 2019. De Es como poco a poco. Vamos a sí, llegar. no, sí, pero debe estar para verano. Me faltan unas cosas, pero ya Una pregunta. Luis sabe cómo yo escribo y ya el cogollo está listo. Una pregunta. ¿Cómo se sabe que el libro está terminado? Cuando empieza, en mi caso, cuando empiezo a tropezar, cuando empiezo a tropezar con información, cuando ya voy buscando en fuente cuya información ya yo la tengo. Cuando eso me empieza a pasar, digo, bueno, ya. Y siempre va a aparecer alguien, cuando el libro esté, que te va a decir, pero tú no pusiste ahí esto que yo tengo. Me pasó mucho con el libro de Clemente. Pero yo no quería hacer una biografía de Roberto Clemente, y lo digo desde un principio, pero nada. Sobre deportes tengo otra cosa, pero esa sí no la voy a decir. Que vendrá en algún momento pronto. Y se me ocurre preguntar también cómo es que te vas. Yo sé que a ti te gustan los deportes porque te gustan. Sí. Pero fue como un cambio de. ¿Qué estaba Fue buscando? una terapia. Yo lo dije en la presentación. Después de las elecciones del 2016, yo estuve un año prisionero en el cuarto piso del comité del Partido Popular, ayudando en la campaña de David Bernier. Eso fue antes. No, pero cuando salí de esa experiencia, decidí, para desintoxicarme, escribir sobre deporte. A mí siempre había tenido la curiosidad de escribir un libro sobre béisbol, y pues mi figura icónica en el béisbol de pequeño era Roberto Clemente, pues decidí escribir. Y debe vender algunos libritos con ese título, ¿no? Sí, ya va por la segunda edición. Pero no, que llega por ahí Raúl Maldonado y la gente de Hacienda. Pero ¿por qué tú dices que no es un libro histórico? No, es un libro histórico. Entonces, Porque, es un libro histórico. Porque no es una biografía de Clemente, porque yo tomo 3 años específicos de la vida de Clemente. Los últimos 3 años de su vida, particularmente su relación con el béisbol de Puerto Rico. Clemente fue dirigente de los Senadores de San Juan en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Mi hipótesis, que afortunadamente creo que la probé, es que si Roberto Clemente no hubiese muerto cuando murió, eventualmente iba a convertirse en el primer dirigente afroamericano y en el primer dirigente hispanoamericano en las Grandes Ligas. El primer dirigente afroamericano, ya había habido hispanoamericano, Preston Bowe, en San Diego. pues nada, muchas gracias. ¿Alguien tiene algo más? Aproveche. No sé qué va a pasar, pero creo sí, le voy a dar un lado. Diga. Yo creo que los partidos y movimientos que van a ir a la elección del 2020 no son todos los que están, ni están todos los que son. Vacilando si hago o no hago la pregunta, pero la voy a hacer. Eche para adelante. Díganlo. Y sin comprometer a tu país. Mire, usted sabe cuánta gente me ha comprometido a mí ya en esta vida. ¿Por qué usted ubica la novela de un correligionario suyo, Ignacio Rivera? Yo leí esa novela. ¿Cuál de ella? La primera. La dama de blanco, ¿qué se llama? Pues está Operación Cicerú, el presidente se viste de blanco. Esa misma. Porque la he leído como 3 veces. Con ánimo de tratar de ubicar el personaje histórico que la disfrazamos muy bien. Y que tiene un rol importantísimo en esa novela, pero siempre me he cuestionado. ¿Será una ficción o será un disfraz
para un personaje que realmente existió en la política nuestra y que Ignacio no quiso comprometer y mucho menos comprometer a la Agencia Central de Inteligencia. Yo he hablado de ese tema con y le voy a decir lo que le he dicho a él, no le voy a decir lo que él me ha dicho a mí. Para 1900, en la década del 60, se publicó una novela que se llamaba Las sandalias del pescador, que luego se hizo una película con Anthony Quinn de protagonista, que adelantaba la posibilidad de que se eligiese un papa de la cortina de hierro. En este caso, Kirill Lakota, que era un obispo ruso ortodoxo. Mucha gente tiene la hipótesis fundada de que el autor de esa novela realmente hizo un ejercicio de inteligencia, y no inteligencia de la mente, inteligencia de la que usted me está preguntando, para tantear cuál era la reacción a la idea de que un papa, de que un obispo de la cortina de hierro, como se le llamaba en aquel momento, de Europa Oriental, de un país dominado por el comunismo, fuese electo papa de la Iglesia Católica. Eso pasó años después, con Juan Pablo II. Y mi hipótesis es que ese ejercicio que hizo Ignacio, que no fue un ejercicio desconectado de su pasado, de su presente, de su existencia, era un ejercicio de inteligencia en esa misma dirección. ¿Qué pasaría en un Puerto Rico que los Estados Unidos deciden timonearlo hacia la independencia y escoger una persona en particular? Yo tengo mi hipótesis de quién era esa persona y se la dije a él, pero esa sí me la voy a reservar. Después yo se la digo a usted. Hola. Gracias. Yo he visto que las propiedades de liga y donde no es Grandes Ligas también. Pero hablando de Grandes Ligas, ¿usted cree que todavía se nos ha cumplido? Porque sobre Alex Cora, que nos han dado el... Pero fíjese, yo discrepo de mi amigo Tuto Villanueva. Yo creo que el asunto de Alex no fue un issue de racismo. Creo que había elementos para poder elegir al dirigente de Oakland que logró llegar a donde llegó con una nómina mucho más modesta que la que tenía Boston, que llegó a donde se suponía que llegara. O sea, Boston era favorito para ganar su división y era uno de los contendores para ganar la Serie Mundial ante la temporada, en la pretemporada. O sea, dicho eso, no hay duda de que todavía en Estados Unidos, bueno, o sea, no es en el deporte. En Estados Unidos estamos viendo uno de los periodos más complicados de su historia. Le tocó, tanto estuvieron los novelistas norteamericanos pronosticando que algún día Estados Unidos iba a vivir el fascismo, que le tocó. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que tengan una buena tarde. Sigue las actividades aquí. Gracias. Queremos darle las gracias a Luis y a Néstor por acompañarnos en la tarde de hoy y de parte de Casa Norberto un obsequio para cada uno. Y además queremos invitarle al público que a las 5 nos acompañe con Luis Rafael Sánchez, va a estar acompañado con Jorge Rivera Nieves para culminar el Festival de Literatura Puertorriqueña. Los libros de Néstor están disponibles en la caja principal. Muchas gracias.
A ustedes, gracias por venir. Gracias. Gracias por venir.